Al cumplir los 40 años, se propuso visitar a sus hermanos los israelitas. Vieron cómo maltrataba a uno de ellos, lo defendió y lo vengó, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios lo iba a salvar por medio de él, pero ellos no comprendieron. Al día siguiente, sorprendió a unos peleando y trató de reconciliarlos. Ustedes son hermanos, les dijo. ¿Por qué se maltratan? Pero el que maltrataba al otro le contestó: ¿quién te ha hecho jefe y juez nuestro? ¿Es que quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y se fue a vivir a Madián, donde tuvo 2 hijos. Al cabo de 40 años, se le apareció en el desierto del monte Sinaí un ángel entre las llamas de una zarza ardiendo. Moisés se maravilló de esta aparición y al tratar de verla más de cerca, oyó la voz del Señor: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés comenzó a temblar y no se atrevía a mirar. El Señor le dijo: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra sagrada. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus gemidos y he bajado a librarlos. Y ahora ven, que te voy a enviar a Egipto. A ese, a ese Moisés a quien rechazaron, dijeron: ¿quién te ha hecho jefe y juez? Dios lo envió como jefe y liberador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Él lo sacó, realizando signos y prodigios en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Él es quien dijo a los israelitas: Dios suscitará de entre sus hermanos un profeta como yo. Este es el que en la asamblea, en el desierto, trataba con el ángel que le había hablado en el monte Sinaí a él y a nuestros padres, el que recibió palabras de vida que luego nos comunicó. Nuestros padres no quisieron obedecerle, al contrario, lo rechazaron y desearon volver a Egipto. Y pidieron a Aarón: fabrícanos un Dios que vaya delante de nosotros, porque no sabemos qué ha sido de ese Moisés que nos sacó de Egipto. Entonces hicieron el becerro, ofrecieron sacrificios al ídolo y celebraron fiesta en honor de la obra de sus manos. Así que Dios decidió entregarlos al culto de los astros del cielo, como está escrito en los libros proféticos. Casa de Israel, ¿acaso ustedes me ofrecieron víctimas y sacrificios estos 40 años en el desierto? Transportaron la tienda de Moloc y la estrella del dios Refán y las imágenes que fabricaron para adorarlas. Por eso yo los deportaré más allá de Babilonia. Nuestros padres en el desierto tenían la tienda del testimonio, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que la fabricara conforme al modelo que le había mostrado. Nuestros padres recibieron esta tienda como herencia y bajo el mando de Josué la introdujeron en el país conquistado a los paganos, a los que Dios iba expulsando a su paso, y duró hasta el tiempo de David. David obtuvo el favor de Dios y solicitó permiso para construir una morada al Dios de Jacob, pero tocó a Salomón construirle el templo. Si bien el Altísimo no habita en construcciones humanas, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra la tarima de mis pies. ¿Qué casa me van a construir? Dice el Señor. ¿Qué lugar para mi descanso? ¿No ha hecho mi mano todo esto? ¿Continúo, Aurorita? Si quieres, yo continúo. Ok, Gracias. ok. Ustedes,
hombres testarudos, tercos y sordos, siempre se han resistido al Espíritu Santo. Eso hicieron sus antepasados, y lo mismo hacen ustedes. ¿A qué profeta no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que predijeron la venida del justo, a quien ustedes acaban de traicionar y asesinar. Ustedes recibieron la ley por mediación de ángeles, pero no la han cumplido. La muerte de Esteban. Al oír esto, se llenaron de rabia y apenas podían contener su furor contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, mirando fijamente al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y exclamó: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre al pie de la derecha de Dios. Ellos, dando grandes gritos, se taparon los oídos, se lanzaron como un solo hombre contra él, lo sacaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Adelante, Arce. Voy a poder compartir ya. Ok, Hechos 6. Muy bien. Bien. Déjame porque para que se abra. Ok. Sí se ve, ¿verdad? Bueno, antes de iniciar este capítulo, vamos a tratar de hacer una breve recordación de lo que tratamos en el capítulo anterior. Lo más importante de lo que tratamos en el capítulo 5, finalmente llegamos a la conclusión de que la iglesia seguía creciendo. Desafortunadamente, nos tocó ver el primer ejemplo negativo de esta comunidad a través de los hechos de Ananías y Zafira. El poder del Espíritu Santo se hacía presente en la unidad, sabiendo que todos tenían un mismo corazón y una misma alma. Así es que nosotros nos dimos cuenta que el poder sanador de Jesús, de Jesucristo, se patentizaba a través de los apóstoles, donde la gente seguidora de los apóstoles se conformaba simplemente con sacar en camillas a los enfermos para que la sombra de San Pedro pudiera aliviarlos. Así es que esto es lo más sobresaliente del capítulo anterior. Bueno, y la participación de un personaje, Gamaliel, que después volverá a ser mencionado, y quien finalmente, gracias a él y a su participación, el Sanedrín le dio la oportunidad a Pedro y a Juan para que siguieran evangelizando. Así es que tuvieron que seguir ellos con la misión que Jesús les había encomendado. Ahora, en este capítulo, en el capítulo número 6, nos vamos a dar cuenta que comienza otra parte del libro de los Hechos en la que aparece un nuevo grupo, los helenistas. Empezaron los problemas cuando el pecado entró a la iglesia. Lo dijimos antes. Ananías y Zafira falsificaron su situación financiera y mintieron. Esta comunidad estaba formada por dos grupos de distinta lengua y mentalidad. Los que formaban la comunidad eran judíos totalmente, pero ahora se va a marcar una división en ellos precisamente a raíz de este problema que está surgiendo. ¿Cuáles son estos grupos que se formaron? El grupo que conocemos y que lo nombraremos los hebreos. Este grupo cristiano era del que formaban parte los apóstoles y eran la mayoría. Sus costumbres y prácticas, algunas discriminatorias, eran puramente judías. En términos actuales,
formaban la parte tradicional y conservadora de la iglesia. Ahora vamos a ver el otro grupo, el de los helenistas. Este término designa a los judíos de habla griega que habían nacido y vivido fuera de Palestina en la diáspora, en contacto sobre todo con la cultura griega, cuya lengua habían adoptado. Un buen número residía en Jerusalén, donde tenían sus propias sinagogas como grupo aparte. Formaban la otra parte del judaísmo y no eran bien aceptados por parte del grupo conservador. Pues bien, aquí estamos viendo otra forma en la que el enemigo ataca ahora a la iglesia. Ya no van a ser las persecuciones, ya no va a ser el pecado que cometió el matrimonio con la corrupción. Ahora va a tratar de dividir desde adentro el grupo formado por esta comunidad. Ya aclaramos que todos son judíos, pero en este caso, el hecho de haber permanecido fuera de Jerusalén, de haber tenido que adoptar la lengua de los griegos, que era la dominación en ese momento, hacía que los conservadores o que los hebreos originales sintieran a ellos algo como de menosprecio. Así es que nosotros vamos a darnos cuenta que con esto que se está tratando, va a volver a ver o a tratar el Satanás de hacer una división dentro de la iglesia. Dice, son los recién convertidos helenistas los que provocan el conflicto de la comunidad cristiana de Jerusalén. Se quejan de la discriminación que sufren las viudas de su grupo a la hora del reparto de la comida. Esta queja provoca una reunión general. Estamos señalando en estos momentos cuáles eran las causas de por qué el grupo de los hebreos hacía cierta diferencia con el grupo de los que vamos a llamar ahora helenistas. ¿Por qué se habla esto de la discriminación que sufren las viudas? Hablaban en especial de las viudas griegas, de las viudas que formarían los helenistas, porque si lo recordamos, déjenme por aquí anoté el pasaje, que ya no lo encuentro, pero desde el Deuteronomio estaba escrito que tendrían que recibir una atención especial el emigrante, los huérfanos y las viudas. Entonces, en base a eso, era lo que estaban reclamando, la atención a las viudas y en especial, pues a las que habían o que pertenecían a la diáspora. Ahora vemos que los 12 apóstoles proponen una solución que es aceptada por todos. Fíjense cómo el Espíritu Santo sigue actuando para que esto no sea un motivo de división dentro del grupo y de esta comunidad. A ellos lo que se les ocurre pensar es que se forme un grupo de 7 servidores, y aquí lo dice, la elección de los 7 servidores varones helenistas que atendieran las necesidades de las viudas, porque los apóstoles tenían un ministerio más importante que hacer, que era predicar la palabra de Dios. Así es que aquí nos estamos dando cuenta que ellos le están dando la importancia precisamente a la predicación, a la evangelización. Lo que estaban pretendiendo este grupo, sí se les va a atender, pero va a haber una parte que se va a dedicar a la atención de las viudas, a servir las mesas, y otra, como lo estaban haciendo, que sería la de los apóstoles, se encargaría de seguir difundiendo la palabra de Dios. Dice, la comunidad debe elegir entre sus miembros a 7 hombres. ¿Por qué precisamente 7? Debían reunir ciertos requisitos: espiritualidad, sabiduría y oración. La comunidad lleva a cabo la elección. Nada sabemos de la manera como se efectuó. La situación es distinta de la que había en la elección de Matías. Los presentaron a los apóstoles y estos
Después de orar, les impusieron las manos. Regresamos de nuevo a la numerología bíblica. ¿Por qué tendrían que ser 7? Este número 7 es parecido al número 12 que ya habíamos hablado antes. El número 7, primero que nada, representa o significa plenitud. Es un número con un significado especial. Si tomáramos algunos ejemplos, recordamos que en 7 días se tardó nuestro Señor para la creación del mundo. Si nos vamos al Evangelio de San Juan, vamos a encontrar 7 yo soy y 7 signos que son los que toma él en su Evangelio. Los 7 yo soy ya lo sabemos. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid, yo soy el camino, la verdad y la vida. 7, siempre el número 7. Así es que si seguimos todavía avanzando en la importancia que le daban al número 7 dentro de la Biblia, vamos a llegar precisamente hasta el libro que cierra el Nuevo Testamento, el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis nos vamos a dar cuenta que se empieza a hablar sobre 7 iglesias, que después se hablarán sobre 7 candelabros, sobre 7 ángeles, sobre 7 trompetas. Así es que definitivamente el número 7 tenía gran importancia y ellos le dedicaban especial atención a que tuviera que ser el número 7. ¿Qué quería decir? Que para ellos representaba una totalidad divina, el número 7. Y bueno, aquí nos está hablando también acerca de la imposición de manos, que nosotros ya sabemos, porque lo leímos desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, no solamente se veía un símbolo externo en este empleo de las manos, sino que a este uso se vinculaba también la fe de que por medio de este signo, el hombre también comunica la invisible fuerza del espíritu. Esta era una forma primitiva de transmitir la fuerza o el poder especial, tal como lo hizo Moisés con Josué. Eso viene en el Deuteronomio 34:9, que bueno, ya se me perdió la hojita donde tenía los separados estos versículos, pero después los consultarán. Así es que dice, con razón se dice en este pasaje que los apóstoles impusieron las manos a los 7 después de haber orado, y así los introdujeron en la tarea asignada a los 7 y al mismo tiempo los proveyeron para que pudieran desempeñar su tarea. Entonces, ya sabemos, perdón, se fue hasta arriba esto. Ahora no le puedo dar que avance. ¿Alguien me puede ayudar? A ver. Vamos a ver. No puedo. Ay, me regresé. Aquí. Ok. Ahí va. Dice, así pues, entre los oficios de la iglesia que nos son conocidos por el Nuevo Testamento, ¿cuál de ellos era propio de los 7? ¿Podemos preguntarlo así en general? ¿Podemos designar a los 7 como diáconos o como presbíteros? En el texto se encuentran las palabras ministerio, diaconía, y servir, diaconein. En el lenguaje bíblico, con la palabra diaconía se entiende cualquier cargo, incluso el de apóstol. Con la oración y la imposición de manos, los apóstoles encargan a los 7 elegidos por la comunidad el ministerio en favor de la iglesia. Y bueno, aquí tendríamos que darnos cuenta cómo se empieza a organizar la iglesia para poder cubrir las necesidades de esta comunidad naciente y que alguno tuviera un oficio o un compromiso, algo que hacer dentro de la comunidad. No significa que algunas tuvieran más valor que otras.
tenían exactamente el mismo valor, porque aquí lo estamos viendo. Simplemente era servir. De eso se trataba, ¿verdad? Así es que aquí es como nosotros vamos a descubrir que desde sus orígenes la iglesia tuvo que organizarse para poder cumplir con el compromiso que tenían. Dice, el mensaje de Dios se difundía porque el Espíritu Santo comenzó a actuar de un modo sorprendente en aquella comunidad y el número de discípulos seguía creciendo. Muchos sacerdotes judíos se convirtieron a Cristo y la palabra del Señor seguía creciendo. ¿Por qué nos aclara aquí que muchos sacerdotes judíos se convirtieron a Cristo? Porque todavía había temor para poder ellos demostrar que creían en Cristo como el Mesías. Así es que con tal de llevarla bien en las sinagogas donde ejercían, abiertamente no reconocían. Y con esto, aquí nos está haciendo ver que muchos sacerdotes judíos se convirtieron desde este momento. Así es que la iglesia sigue creciendo. Dice, Lucas dirige ahora su atención hacia los 7 diáconos. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El retrato que hace Lucas de este joven cristiano no puede ser más atractivo. Está poseído por el Espíritu, es entusiasta y valiente y muy activo en el anuncio del Evangelio. Muy incisivo en sus discursos. Así como el apóstol Pedro estuvo y actuó en la comunidad que hasta entonces se había ido formando, así ahora, de entre el grupo de los 7, Esteban pasa al primer término de la narración. Y eligieron a Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. La palabra prosélito quiere decir convertido. Y aquí entre paréntesis escribí, ¿por qué? Porque primero fue pagano, después fue judío y finalmente se convirtió en cristiano. Así es que él, Nicolás, también forma parte de este grupo que llamaremos los helenistas. Ya dijimos y aclaramos que también eran judíos, pero por el uso del idioma que era el griego y por pertenecer a la diáspora, tuvieron que empezar a unirse porque ellos celebraban sus oficios en sinagogas diferentes, hasta en eso estaban separados. Dice, de estos 7, los más nombrados serán Esteban y Felipe, lo veremos más adelante. De los demás, poco se sabrá. La situación era incómoda, eran considerados ciudadanos de segunda categoría. Ya lo dijimos desde el Antiguo Testamento, el pueblo elegido de Dios se creía con ciertos privilegios por encima de los demás. Bueno, pues aquí sucede lo mismo. Los conservadores, los originales hebreos, eran los que seguían creyéndose más y mejor que los otros que les había tocado el infortunio de vivir fuera de Jerusalén. Dice, Lucas nos transmite 2 mensajes. Que la unidad de la iglesia no se rompió y surgió la diversidad y que el Espíritu Santo no es monopolio de ningún grupo cristiano y que actúa donde quiere. Entonces, si esto lo aterrizamos en el hoy, tendríamos que estar completamente seguras de lo que se está diciendo aquí, que el Espíritu Santo actúa donde quiere. ¿Qué es lo importante que nosotros tenemos que hacer en este caso? Saber reconocer cuándo verdaderamente lo que estoy escuchando como mensaje viene del Espíritu Santo, no de algo que a mí me agrade o que a mí me convenga. Tenemos que entrar mucho en oración y estar bien pendientes para poder recibir los mensajes que realmente el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Déjenme ver si todavía falta otra. Sí. Dice, ¿qué es lo que sucede al momento
en el que Esteban se enfrenta al Sanedrín. Empezamos de nuevo la misma historia que sucedió cuando Jesús. Lo acusan de blasfemia por hablar contra la ley y el templo, símbolos de la identidad judía. Imagínense que la única manera en la que podían derrumbar el poder del Espíritu Santo en ese momento y la gran cantidad de seguidores que se estaban uniendo a esto era levantando calumnias, y fue lo que sucedió. Empiezan por esto, levantando blasfemias, y siguen, dice, el fanatismo y la obstinación religiosas emplean el arma maligna del odio personal y de la calumnia personal. Lo que se emprendió contra Esteban es la repetición de lo que Jesús tuvo que experimentar en la lucha. Sus enemigos sobornan a falsos testigos. Acuérdense que necesitamos, según el Antiguo Testamento, mínimo 2 testigos para poder que el juicio que se está estableciendo sea cierto. Dice, y lanzan una campaña de difamación. Así es que dice, este helenista cristiano lleva hasta sus últimas consecuencias su fe en Jesús de Nazaret. Viene a decir que la ley y el templo no han sido abolidos, sino sustituidos por la persona de Jesús, cuya venida da cumplimiento a la ley y el templo. Hace una invitación universal a todos los hombres y mujeres de cualquier raza o cultura para creer en Jesús y formar parte de la nueva comunidad de seguidores. En ese momento, ahí lo dice claramente el final del capítulo 6, vieron que su rostro era como el de un ángel. Y ya es bastante decir, ¿verdad? Darnos cuenta que todas las personas que estaban en contra justamente de Esteban abiertamente reconocen que su rostro era como el de un ángel. Así es que el siguiente capítulo, permítanme, ¿cómo le hago? ¿Dejar de compartir será? Y me voy, ay, no, creo que no era esto. Me voy al otro. Hechos 7. Aquí está. Se ve, ¿verdad? ¿Alguien que me levante la mano? Sí, ok. Bueno, continuamos entonces para no perder el hilo de lo que estamos viendo en el capítulo 7. Dice, no solo los apóstoles, Aurorita, ¿me ayudas leyendo ese? Porque me estorba la barra que está ahí arriba y no lo leo completo. Sí, no te preocupes. No solo los apóstoles fueron protagonistas en la primera comunidad. Hoy aparece uno de los diáconos recién ordenados, Esteban, dando testimonio de Cristo ante el pueblo y las autoridades, con la misma valentía y lucidez que Pedro y los demás apóstoles. ¿Te ¿El sigo? libro? Sí, no, yo El, ya puedo, ya lo veo, ok. ya lo veo. Sí, gracias. Ahorita te pido ayuda si vuelve a suceder. El libro de los Hechos da a este diácono mucha importancia. Le dedica los capítulos 6 y 7. Por eso la intención era no perder el hilo y poder seguir tratando de una manera completa la actuación de Esteban, que va a ser el primer mártir cristiano. Dice, Esteban fue el primer mártir cristiano y su fiesta la celebramos el 26 de diciembre en el ambiente navideño. Dice, Lucas describe el final haciendo un paralelismo, ¿verdad? Con el final de Jesús. Dice, ambos son detenidos como consecuencia de un tumulto popular. El pueblo, convertido en masa, actúa violentamente. Ambos son acusados de poner en cuestión la institución más sacrosanta de los judíos, el templo. A través de la calumnia que le levantaron, pues imagínense, ofender al templo, ofender a Moisés, era ofender a la Torá, al Pentateuco. Dice, ambos reaccionan de manera no violenta, oran incluso por aquellos que los condenan. Ambos ponen sus vidas en manos de Dios en el momento de la muerte. Por favor, Aurorita. Esteban muere como Jesús. Su muerte,
como la del Maestro, no es estéril. Podríamos decir que no hay mal que por bien no venga. La La muerte mu- de Esteban. sí, ¿Continúas? sí, síguele tú si quieres. La Termina la muerte hoja. de Esteban desencadena una persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén. Los creyentes se ven obligados a huir y dispersarse. Pero esta dispersión no significa la muerte de la iglesia, sino todo lo contrario, el nacimiento de una iglesia multicultural que anuncia el nombre de Jesús hasta los confines de la tierra. Y bien, pues aquí estamos viendo que lo que pudiéramos pensar que era una tragedia, resulta lo contrario, porque a partir de este momento y de este hecho, ¿qué es lo que sucede? Pues la gente huye y entonces justamente lo que se pretendía hacer a raíz de esto se hace de una manera más rápida. Otra vez, Aurorita, porfis. Esteban sabía que este mismo concilio había usado la acusación de blasfemia para condenar a Jesús, y sin duda él sabía que ya estaban resueltos a apedrearle, y su defensa toma el aire de un contraataque inesperado, la sustitución de la tierra de la alianza, el modelo dado por Dios, por el templo de Jerusalén, la construcción hecha por mano de hombres, la considera casi como la repetición del pecado idolátrico del desierto. Para Para es- Esteban, sí, para sí, Esteban el cristianismo era un vino nuevo que se ha de echar en odres nuevos. Bueno, se me hace que al principio se me olvidó decir que el nombre Esteban significa corona. Así es que aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que quien va a recibir la primera corona como mártir y tal como lo que significaría su nombre en griego, va a recibir una corona de gloria, ¿verdad? También de Esteban se sabe muy poco hasta que aparece en este momento, pero debido a la confianza y al conocimiento que tenía de la palabra de Dios, se ha pensado que pudiera haber sido también el alumno de Gamaliel, porque estaba demasiado preparado en lo que era la palabra de Dios. Así es que, pues ya estamos viendo que desafortunadamente, aunque su vida pertenece como que en un misterio, la poca información que tenemos sobre Esteban es lo único que hay y que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, Lucas a la hora de la muerte presenta a Jesús y Esteban con palabras de perdón por los enemigos. Ahorita ya lo leímos eso en la Biblia. Dice, un recurso literario para poner uno junto al otro, al maestro y al discípulo. También la liturgia lo ha querido hacer en el ciclo de Navidad, el 25 y 26 de diciembre. Esteban es el primero que sella con su sangre el cambio liberador que Jesús introduce en el mundo. La predicación de Esteban comienza afirmando la iniciativa de Dios en la historia de salvación. La palabra de Dios es firme e irrevocable. Sal. Desde un principio, el tema central del Éxodo, la salida, aparece con toda su grandeza existencial. Abraham es el caudillo del pueblo de Dios. A él se le comunica la salida, la separación, la esclavitud, la liberación y la entrada en la tierra de posesión. Y si nos dimos cuenta ahorita que escuchamos la historia de la salvación a través de la respuesta que les dio Esteban a los del Sanedrín, nos vamos a dar cuenta que lo que Esteban quería era quitar esa ceguera espiritual en la que ellos se habían aferrado a un rigorismo de leyes y que no querían ver más allá ni reconocer que Jesús era el Salvador. Ahora, dentro de esa historia de la salvación, de ese resumen o síntesis que hace Esteban, vamos a darnos cuenta que habla de 6 patriarcas. Empieza desde Abraham, nos dio un paseo por la historia de la salvación con ese discurso que dio Esteban. Habla de Abraham, de José,
de Moisés, de Josué, de David y de Salomón, y obviamente de Jesús, el Mesías. Más que nada, está recalcando para que hagan conciencia que están cometiendo exactamente los mismos pecados del pueblo de Israel en su momento. Dice, ¿qué hace resaltar ahora Esteban en la historia de Abraham? Esteban muestra cómo Abraham, viviendo en Palestina como un forastero, recibió la promesa de Dios sobre su descendencia, que entonces aún no tenía y que ya no podía esperar. Conocemos la historia de Abraham, la edad que tenía, la imposibilidad de Sara para poder ser madre, y sin embargo él creyó. Por eso le hemos llamado el padre de la fe. Todavía no existía el motivo principal por el cual estaban aferrados en estos momentos los judíos, el hecho de la circuncisión. Aquí Abraham y el Señor lo tomó simplemente porque así lo eligió, para que fuera el padre de la fe. Dice, ha llegado la hora de prestar esta obediencia y de creer en Cristo Jesús. Así podríamos completar lo que Esteban quiere decirnos en su discurso. Los judíos daban mucha importancia a la tierra que Dios les había dado y sobre todo al templo. Por eso, algunos creen que Esteban menciona esto para recordarles que Abraham sostuvo una realidad íntima con Dios toda la vida sin poseer la tierra prometida. Solamente era dueño de una cueva. Después de Abraham y José, entra en escena la figura de Moisés. Moisés es considerado por los judíos como el fundador del orden político, social y religioso del pueblo, puesto que toda la manera de vivir del judaísmo está vinculada al nombre de Moisés. Eso era lo que Esteban quería hacerles ver, y sin embargo, seguían ciegos espiritualmente hablando. En las ideas referentes a Moisés sobresalen dos pensamientos. Moisés fue llamado por Dios y a Moisés no le ha comprendido su pueblo. Nos dimos cuenta de cómo durante todo el éxodo y el tiempo que estuvieron en el desierto, estaban molestos y hasta llegaron a extrañar, ¿verdad? Lo que comían en Egipto cuando eran esclavos. Dice, este es el primer ejemplo citado por Esteban del maltrato del pueblo de Dios. Se refiere al maltrato de José. Habla del maltrato de Moisés y por último del maltrato de los profetas y de Jesús. Los sigue acusando sin temor ninguno Esteban acerca de todo lo que el pueblo ha hecho en contra de todos los enviados de Dios. Dice, esto tiene mucho que ver con el tema del discurso. Es decir, que los que son favorecidos por Dios son maltratados por los hombres. Y sobre todo si no les convenía lo que los profetas les estuvieran diciendo, ¿verdad? Con mayor razón. Dice, ¿cuál fue el propósito de este largo discurso? Esteban, inspirado por el Espíritu Santo, juzgaba necesario contar brevemente toda esta historia de Israel para establecer la base para sus conclusiones. Este tratamiento pronunciado por labios del acusado suena con un acento más conmovido. Es un llamamiento que no va dirigido a la salvación del acusado, sino a la salvación del acusador. Por lo menos le concedieron a Esteban el derecho de defenderse, aunque las acusaciones no tenían bases y eran completamente absurdas. Esteban les habla con todo respeto. Un blasfemador no hubiera hablado de esta manera. A través de todo el discurso, Esteban habla con toda reverencia de Dios, del pueblo de Dios, de Abraham, de la ley de Moisés y del templo. A través de los años, los profetas exhortaban al pueblo que creía que un culto externo en el tabernáculo o templo agradaba a Dios
y en realidad tenían conceptos idólatras del templo. Y viene un ejemplo en Jeremías 7:4. Dice, pero Esteban les recuerda que el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Vienen también aquí las citas bíblicas que son tomadas del Antiguo Testamento, Primera de Reyes, Segunda de Crónicas, Isaías 66:1. Y explica que es imposible confinar a Dios y la adoración de Dios en un templo hecho de manos. Dios es espíritu y puede ser adorado en todo lugar. La conclusión lógica de lo que Esteban decía fue que el templo podía perder su significado y aún ser destruido. La fuerza de lo que Esteban dice quedó fortalecida por la cita de Isaías, un profeta muy estimado por el concilio. Lo que vimos atrás en 66:1. Dice, Esteban cita al profeta Isaías y las resueltas palabras con las que expresa la limitación de todas las cosas terrenas, incluso de la forma y de la manera de adorar externamente a Dios. Lo que el hombre puede edificar, en último término, es obra propia de Dios. Y tenemos que recordar justamente las palabras de Jesús, ¿verdad? Cuando se enfureció en el templo y dijo que el templo no era cueva de ladrones. Perdón, no sé qué sucedió aquí. Permítanme. Dice, este templo de Jerusalén figuraba entre las grandes maravillas de aquel tiempo, pero ¿qué es el templo en comparación con la grandeza y la omnipotencia divinas que llenan el cielo y la tierra? Con estas palabras del profeta se nos recuerda la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Hablaban del lugar de la verdadera adoración de Dios, el corazón del hombre. Si ustedes lo recuerdan, los samaritanos adoraban a Dios en otro templo, en Garizim, que hicieron como un clon del templo de Jerusalén. Dice, a los miembros del Sanedrín, Esteban los llama traidores y asesinos del justo. Imagínense el valor de Esteban para atreverse a decirles esto a los del Sanedrín. Dice, esta acusación acerca de la culpa por la muerte de Jesús en la cruz es la más áspera de todas las acusaciones que hasta ahora hemos encontrado en los Hechos de los Apóstoles. Nos acordamos de las palabras que dijo Pedro a este propósito en el discurso del día de Pentecostés, de su acusación delante del pueblo judío. El Sanedrín ya tuvo que soportar 2 veces que los apóstoles le reprocharan sin rodeos la culpa por la muerte de Jesús. Como eran los padres, así son los hijos. Como animales obstinados que endurecieron sus cuellos en lugar de someterse al yugo. Esta fue una acusación dura, fuerte y muy ofensiva. Los judíos se gloriaban mucho de ser los circuncisos, pero Esteban les dice que en cuanto a su actitud hacia Dios, su rebelión contra Dios, eran iguales a los gentiles incircuncisos. Esteban denuncia al concilio con las palabras reservadas para los gentiles y para israelitas apóstatas. No hubiera sido posible escoger palabras más cortantes, porque rechazaron la enseñanza del Espíritu Santo entregada por los apóstoles y otros como Esteban. Como vuestros padres, así también vosotros, empieza esa cita bíblica. Dice, sus antepasados habían perseguido y dado muerte a los profetas del Antiguo Testamento, quienes profetizaban de Cristo. Y ahora, estos del concilio habían crucificado al Mesías, de quien los profetas hablaron. Y también les recordó de la muerte
de Juan el Bautista, que para los exégetas opinan que el pueblo en ese momento estaban hablando o estaban cometiendo pecado porque habían asesinado, al matar a Juan el Bautista, estaban cometiendo un pecado contra Dios Padre, que era el que había enviado a Juan el Bautista. Al crucificar a Jesús, estaban cometiendo un pecado contra el Hijo de Dios. Y un pecado contra el Espíritu Santo lo van a cometer ahorita con la muerte de Esteban. Así es que todo esto implicaba este discurso que Esteban les estaba lanzando. Y siguieron sordos y ciegos espiritualmente. Dice, y también podemos pensar en aquellas otras palabras de Jesús. Vosotros investigáis las Escrituras, porque en ellas pensáis tener vida eterna, pues ellas precisamente son las que dan testimonio de mí. Sin embargo, no queréis venir a mí para tener vida. No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Ya hay quien os acuse, Moisés, en quien vosotros tenéis puesta la esperanza. Porque si creyerais en Moisés, también creerías en mí, porque acerca de mí escribió él. Esteban había sido acusado del más grave delito, el desacato de la ley mosaica, la blasfemia contra Dios. Con una audacia inaudita, Esteban rechaza esta acusación lanzándola contra los acusadores. Les recrimina que no han observado la ley. Les hace cargo de traición y asesinato de quien es el significado y contenido de toda la revelación. Comprendemos la ira del Sanedrín, que aún era consciente de su poder y responsabilidad. Esteban ha hablado del Dios de la gloria cuando empezó su profesión acerca de la historia de la salud. Ahora este Dios denota su proximidad. Es una escena conmovedora. Ante las miradas furiosas de los acusadores y jueces, Esteban contempla los cielos abiertos, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y allá aclara que estaba de pie, que él lo ve de pie. Dice, el Espíritu Santo se ha adueñado del alma de Esteban. Se le abre otro mundo. Este Esteban que contempla la gloria de Dios nos recuerda a los 3 discípulos que Jesús condujo a la soledad del monte para hacerles tener una vista del otro mundo. He aquí que 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecidos en gloria, hablaban de la muerte que había de sufrir él en Jerusalén. Y cuando Esteban ve que el Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios y no está sentado, como se dice en los demás testimonios sobre la glorificación de Jesús, entonces se puede ver en este relato una indicación de que el Señor enaltecido, que ha entrado en su gloria por medio de su pasión, se levanta para saludar a su fiel testigo. Este va a ser el primer discípulo de Jesús que sella el amor a su maestro con el sacrificio de su vida. Una cosa es cierta. Esteban fue arrastrado a la muerte, no tanto por su manera de hablar contra el templo y la ley, cuanto por su clara confesión de Cristo Jesús y su testimonio de la visión del Hijo del Hombre glorificado. Testimonio que recuerda inequívocamente las palabras de Jesús delante del Sanedrín. Suscitó de nuevo el odio del Sanedrín contra aquel a quien habían hecho crucificar por su blasfemia contra Dios. Esteban debía morir como mártir de Cristo. Por Esteban, el nombre mártir, que por su fundamental significado griego, originalmente solo significaba testigo, adquirió
el peculiar sentido del testigo que paga su confesión de Cristo con la sangre y con la vida. Así es que el Sanedrín sigue obstinado ante todo el discurso que les está dirigiendo Esteban y dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrean. Acuérdense que no podía haber sangre dentro de los muros, así es que lo llevaron afuera de la ciudad para apedrearlo. Normalmente tendría que ser como que en un monte para que luego al caer rodara por él. Dice, no querían contaminar la santa ciudad con la sangre, en este caso inocente, de Esteban. Algunos incrédulos rechazan este relato de la muerte de Esteban porque dicen que el concilio no tenía el derecho de ejecutar criminales sin el permiso de los romanos. Pero es obvio que el proceder del concilio y otros en esta ocasión no era legal, sino que fue la acción de judíos alborotados. Los testigos que habían de arrojar las primeras piedras quitaron sus mantos exteriores para tener más libertad de movimiento para arrojar piedras. Las últimas palabras del mártir recuerdan las palabras de Jesús moribundo. El que lee la historia de la pasión en el Evangelio de San Lucas encuentra ahí las dos oraciones de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras las hallamos también aquí, casi al pie de la letra, aunque con otro orden de sucesión. Y sin embargo, no perdemos de vista la diferencia. Jesús oró a su Padre. El discípulo moribundo se dirige al Señor Jesús pidiéndole que reciba su espíritu. Esteban nos ha dejado un buen ejemplo. Primero, lo vemos como siervo, como uno de los 7 hermanos escogidos para servir mesas. Entonces, se ve como un conocedor de las escrituras que contendía eficazmente por la fe y al mismo tiempo se presentó como un fuerte debatista cuya sabiduría los oponentes no podían resistir. En el capítulo 7 demuestra no solamente su conocimiento de la historia de Israel, sino también su comprensión de las lecciones que esa historia enseña. Al concluir su breve ministerio, se ve dispuesto a sufrir y aún morir por la causa de Cristo. Pero al morir no demuestra un espíritu vengativo ni amargado hacia sus enemigos, sino un espíritu de perdón. Y por último, Esteban es un buen ejemplo de la íntima comunicación con el Señor. Bajo estos aspectos, la oración de Esteban por sus enemigos no es la señal de una debilidad que se resigna, sino la expresión de una fe vigorosa en la proximidad de Dios. Es un fruto excelso del Espíritu Santo que por sí solo puede capacitar al hombre a vencerse a sí mismo por amor. Solo quien conoce el móvil más íntimo del Hijo de Dios moribundo en la cruz por un mundo pecador puede percibir la verdadera profundidad de la oración del primer mártir. Antes de decir esta oración, para cerrar finalmente el contenido de lo que vimos hoy, tendríamos que hacernos nosotros una pregunta. ¿Qué representa la muerte? En este caso para Esteban, pues como le decía su nombre, ¿verdad? Una coronación, una celebración de un primer mártir que se atreve a dar su vida por amor a Dios y por su fe. Pero también tendríamos que hacernos esa misma pregunta nosotros. ¿Seríamos nosotros capaces de ofrecer nuestra vida por Dios? Es algo como que muy difícil de contestar y para saber qué tendríamos que hacer. Yo lo único que pienso es que a lo mejor
pues no sería o no llegaría, estoy hablando de mi persona, a ese grado de santidad como para ofrecer mi vida por Jesús. Pero yo creo que sí podemos ofrecer nuestra vida para vivir para Él. Sería una manera de rendirle tributo y de seguir haciendo lo que Él siempre quiso para nosotros, seguir difundiendo su palabra y hacer crecer que el reino de Dios siga vivo y presente en el hoy que nosotros ahorita estamos viviendo, ¿verdad? Y bueno, entonces, ahora sí, hacemos la oración con la que terminamos este tema. Padre bueno, que la palabra que escuchamos eche raíces hondas en nuestra vida. Ayúdanos a construir cimientos fuertes para nuestra fe. Que edifiquemos toda nuestra vida sobre la roca firme de tu palabra. Enséñanos a hacer silencio para escuchar tu voz. Que nuestros frutos sean generosos conforme a los dones que nos has regalado para el bien de todos. Amén. Muchas gracias, Arce. Hola, Padre Juan Martín. ¿Sí llegó? Tiene apagado el micrófono. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien, gracias, Padre. Gracias a Dios. Alcancé a escuchar casi toda la plática. Muy bien, Arce. Muchas gracias. Gracias, Qué bueno. Aurorita. ¿Cómo están todos? ¿Qué les llamó la atención? Muy interesante, ¿verdad? Este capítulo 6 y 7 de Hechos de los Apóstoles. Es una belleza. Le decía en la tarde a Aurorita que a mí me impacta mucho lo que sucedió después de la vida de Jesús, la formación de la iglesia, y que era importante que nosotros pues estemos muy conscientes de lo que aconteció y lo que acontece, como decía ahorita Arce. Si lo trasladamos a nuestros días, pues también hay esa persecución en contra de la iglesia, de los creyentes. Sin embargo, el Espíritu Santo lo permite porque se va extendiendo el evangelio, ¿verdad? Que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, duda, aclaración, con toda confianza. Adelante. Irene, a ver, me gustaría escucharte, Irene, hace mucho que no te oigo. Ay, gracias, Padre. Bueno, pues me da gusto poder haber entrado el día de hoy. Está todo pues muy claro, muy aplicable, ¿verdad? A nuestra vida también para poner en práctica, sobre todo la oración que rezamos ahorita al final. Y algo que caí en la cuenta, no había yo leído esta parte en el capítulo, me parece que es el 7, a ver, sí, donde dice que Moisés esperó 40 años para ir con los egipcios, pues a conocerlos, ¿verdad? Y a interactuar con ellos y a ayudarlos. Y que luego, bueno, fue cuando defendió a este egipcio a este israelita que mató al soldado, acabó matando al soldado, y que al cuestionarlo después, otro egipcio que si iba a matar a otro como lo había hecho con el anterior, ahí fue cuando decidió irse a Madián y que estuvo otros 40 años en Madián y que había tenido 2 hijos. Entonces, pues yo sé que, o sea, el 40 también tiene ese significado de tiempo como de preparación, ¿verdad? En la Biblia. Entonces, pues yo supongo que aquí se aplica esto, ¿verdad? Porque tendría 80 años más los otros 40 años que tomó pues para llegar a la tierra prometida, ¿verdad? De Canaán, que aunque él no alcanzó a verla, ¿verdad? Porque murió antes. Pero bueno, ya fueron muchos años, ¿no? O sea, a los 80 para salir de Egipto con todo el pueblo de Israel, y pues
ya estaba grandecito. O sea, entonces yo no había caído en la cuenta, me llamó mucho la atención, hasta lo volví a leer y a ver si leí bien, si escuché bien. Y sí, Pues porque si no serían pues casi más de 100 años que tendría él ya en el desierto. imagínate los papas, cuando los eligen últimamente, arriba de 80 años, Dios santo. Sí, Pues es que, qué tarea tan enorme tienen, ¿verdad? Y pues sí, también en las Sagradas Escrituras vemos a personajes bíblicos que fueron llamados a edades mayores, ¿verdad? Mayores edades. Pero bueno, en cada época de la vida hay un llamado especial de Dios para cada uno. ujú. Así es. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? O yo les pregunto, no se preocupen. Padre, A ver, el Felipe que escogieron ahí es el que camina al lado del carruaje del etíope así, y que dice, ¿quién me podrá explicar? Y él dice, yo te explico. claro. Pero entonces, Eso bautízame, lo vamos bautízame. lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Sí, qué bonito, pero aquí habla de que solo Esteban y Felipe Fueron continuaron muy fuerte con esa misión. Son los más conocidos, no sabemos Sí, muchos de los demás porque sí, se han de haber ido a otros lugares o no había quien redactara pues su predicación o su testimonio, ¿verdad? Pero sí, lo que tenemos es pues es un tesoro muy grande lo que tenemos, ¿verdad? sí. Qué importante es conocer la palabra para poder responder, como es San Pedro, dar razón de la fe y evangelizar y ayudar a la gente que tiene muchas dudas, ¿verdad? Qué bonito. Sí. Gracias. Muchas felicidades, Adelita, que cumplió años ayer. Que Dios te bendiga, Adelita, ¿eh? También Dios te llama a estas edades a dar una respuesta de tu fe. Muy bien. ¿Alguien más? Jóvenes, ilustres. Muy bien. Padre, a mí me llama mucho la atención la similitud. Yo no tenía conocimiento de Esteban y ahorita me quedé impactada por la similitud con que, pues que también pues, lo acusaron falsamente, que él respondió con todo, haciéndoles ver sus verdades a todos y que no se atemorizó ante el Sanedrín ni ante los que lo estaban acusando. Y sobre todo al final, si el final que fue muy parecido a Jesús, el de todavía pedir que, pues que los perdonaran, que no les tomaran en cuenta eso y todavía en tus manos encomiendo. Muchas las similitudes, entonces todo eso me impactó a mí también. Sí, en verdad, un hombre muy preparado, como bien lo exponía la profesora Arce, que un hombre de Dios y lleno del Espíritu Santo, muy preparado, muy versado en las Sagradas Escrituras, en la historia del pueblo de Israel, en la doctrina muy clara sobre Jesús y también sobre lo que fue toda la preparación del Antiguo Testamento y cómo hace un discernimiento muy preciso, muy claro, muy oportuno y en referencia a que Jesús, pues es el verdadero templo, es la verdadera alianza de Dios con los hombres. En él está la plenitud de la revelación, ¿verdad? Entonces él tenía muy claro y pues esa fortaleza de Esteban, pues es del Espíritu Santo. Yo no veo cómo un hombre tan recién converso sea tan fuerte en la fe para enfrentarse a sus adversarios y arriesgar la vida, si no es por la gracia del Espíritu Santo, la fortaleza que nos da el Espíritu Santo. Yo creo que lo vemos todos los días
cuando un matrimonio lucha cada día por su matrimonio, por su familia, es la gracia del Espíritu Santo que lo sostiene y lo fortalece, ¿verdad? Al sacerdote, al consagrado, a la consagrada, al laico, que está luchando en un ambiente difícil, adverso a nuestra fe, y todos los días es una lucha, pues nos sostiene el Espíritu de Dios porque solos no podríamos. Padre, Pues, ahí nos damos cuenta también, en el caso de Esteban, como dice usted, cómo el Espíritu Santo obró en él, así como obró en los apóstoles al principio, recién que muere Jesús, ¿verdad? Que estaban escondidos y tenían un pánico, y cuando llega el Espíritu, les quita ese miedo y les sale a predicar con ese fervor y ese celo de que todos conozcan a Jesús. Lo mismo le pasó a Esteban, como dice usted, estaba reciente, no tenía el caminar que tenían los demás, pero aún así no le importó y salió a predicar, y con esa valentía y con esa fortaleza que solamente, como dice usted, pues puede ser el Espíritu Santo, porque de otra manera no se explica uno que tenga esa sabiduría cuando apenas estaba recién convertido, sin saber más que de Sagradas Escrituras, pero no de la vida de Jesús. Me encantó esa parte. sí, muy bonito, la verdad, y también desmenuzado en la exposición que nos hizo la profesora Arce. Pues de verdad que uno va comprendiendo mejor también las Escrituras y tratando de aplicarlo a su propia vida, ¿verdad? Ojalá que todos tomemos mucha fuerza de estos testimonios de tiempos de los apóstoles para que el Señor nos fortalezca ahorita en estos momentos. Bueno, jóvenes, pues mucho gusto saludarles a todos. Que Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Que el Señor esté con ustedes. Gracias, Padre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un un principio, ahora y ahora y siempre, por por los los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Que pasen buenas noches, que Dios les bendiga a Igualmente. todos. Muchas gracias a todos. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Amén. Gracias. Que descansen. Nos vemos la próxima semana. Si Dios Con quiere. favor de Dios.